nuestro pasaje de hoy va a ser el capítulo 5 de Efesios. Efesios capítulo 5, verso 19. Esta es una de las selecciones de versos que nosotros ya hemos leído y que ahora vamos a enfocarnos a lo práctico de este pasaje. Efesios capítulo 5, verso 19. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Qué significa someternos unos a otros? Entre las cosas que ya hemos visto de este capítulo va a ser lo siguiente. El verso 19 dice: hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en su corazón. Yo le voy a pedir por favor que mantenga su Biblia abierta para que vayamos viendo algunos otros versos que con los que vamos a complementar estos pasajes más adelante. Ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Pablo en Efesios capítulo 5 nos ha ido mostrando varios puntos que hemos reflexionado, y hoy nos debemos detener en este verso para darle una interpretación que nos va a servir a nosotros, para nuestra iglesia, como un principio fundamental de cómo debe ser la vida cristiana en la iglesia. ¿Sí? Este verso, a la luz de la formación que la iglesia ha recibido, sobre todo los días jueves, nos permite recordar todo lo que Pablo enseñó en Romanos capítulo 12 hasta el 16, y en un solo verso resume el relacionamiento saludable del cristiano. El relacionamiento saludable del cristiano. La iglesia no debe ser una institución monótona sin vida. Sin vida es cuando yo no me preocupo del hermano o yo no me relaciono con el hermano. La iglesia es, por lo tanto, relacional, porque Dios se relacionó. ¿De qué forma Dios se relacionó? Recuerdo lo de Romanos que estudiamos los jueves. Dios, dejando su gloria, se hizo hombre y se encarnó y se relacionó con los hombres y utilizó lenguaje de hombres. Él no utilizó el lenguaje celestial, sino que habló el mismo lenguaje de nosotros, y eso ya nos habla de relacionamiento. Y también Pablo en el libro de Romanos capítulo 12 al 16 nos habló completamente de relacionamiento, y ahora lo vemos aquí incrustado en un solo pasaje, y que nos habla precisamente de cómo debe ser el relacionamiento saludable en el culto y en la vida del cristiano. En este solo verso, Sproul dice que ser llenos del Espíritu Santo se manifiesta en la adoración y en la vida comunitaria del creyente. Fíjense lo que dice Sproul. Repito, ser llenos del Espíritu Santo se manifiesta en la adoración y en la vida comunitaria del creyente. No dice cantando, ¿cierto? No dice cantando, sino que él lo resume y lo incluye como una respuesta de una vida comunitaria. ¿Y qué significa vivir en comunidad? Para nosotros es estar en un constante convivio con los demás. Ahora, el pastor presbiteriano Augusto Nicodemus resume este verso diciendo que se refiere el pasaje a un lenguaje evangélico que el creyente debe procurar no solo en la congregación y con sus hermanos, sino en todo lugar, porque el adorador no solo se manifiesta en la iglesia. Adoramos a Dios, ¿dónde? En todo lugar. Porque entendemos que un adorador no es el que canta solamente. El adorador es el que adora a Dios, tiene una vida de adoración. Es decir, me inclino para recibir la instrucción de Dios y vivo con esa instrucción donde quiera que yo voy, o en otras palabras, donde quiera que Dios gobierne. ¿Dónde gobierna Dios?
En todo lugar, en cada rincón donde nosotros nos movamos, Dios gobierna. Por lo tanto, ahí somos adoradores y llegamos a la iglesia a expresar nuestra adoración con cánticos, con himnos, con salmos. Pero esos cánticos, esos himnos y esos salmos están replegados en nuestra vida diaria. De la siguiente forma. Y quisiera puntualizar 2 palabras en este verso. Hay 2 palabras que me quiero enfocar de este verso. El primero es hablar y el otro es cantar. Hablando y cantando. Hablando y cantando, dice este pasaje. Estas 2 palabras son importantes. Ahora, si ponemos el énfasis en que el creyente es un adorador, como lo acabo de mencionar, tanto el hablar como el cantar debe ser un principio y práctica en todo lugar donde nos desenvolvamos. Entonces, este hablar y cantar se refiere a una condición constante del corazón que concluye en la iglesia explícitamente con palabras de exhortación y adoración en un canto comunitario. Así que la adoración es la naturaleza de todo creyente. Todo creyente es adorador. No se transforma en un adorador porque llega a la iglesia. Es adorador por su forma de vivir. Entonces, si puntualizamos el tema del lenguaje o del hablar, lo que este pasaje nos dice, tu lenguaje, tu habla debe ser evangélico, es decir, santificado, santo. Y esto no significa vivir con el aleluya en la boca, no significa constantemente estar citando salmos con los hermanos, no, significa que todo lo que digas delante de tu familia, todo lo que hables delante de tus amigos, todo lo que converses con tus compañeros de la escuela o del trabajo, todo ese lenguaje debe ser con principios de adoración, honrando a Dios, adorando a Dios. Entonces tu lenguaje debe ser evangélico, no religioso, no en el concepto de religiosidad, porque hay creyentes que hablan, ¿cómo está, hermano? Bien, para la gloria de Dios y su gracia y misericordia se ha demostrado en este día. No significa hablar en esta tónica, significa que tu lenguaje sea limpio, acorde a la palabra de Dios, sea sin manchas, no te involucres en conversaciones ni te hagas cómplice de conversaciones que no exaltan el nombre de Dios en tu vida. En el verso 10, Pablo dice, si ustedes observan el verso 10 del mismo capítulo, dice, aprueben, ¿qué? Aprueben lo que es agradable al Señor. ¿Quién aprueba? El creyente, porque el creyente filtra lo que va a decir, él habla, que tú hablar, lo filtra y filtra lo que oye. Porque pues, si yo estoy hablando con alguien, también ese alguien me va a hablar a mí. Significa, si el lenguaje de algunos no es acorde a la palabra de Dios, porque los amigos son pecaminosos, no lo apruebes. No seas cómplice, ni participes, ni te inclines a ellos en sus caminos. Es que todo lo que el Señor te ha ido enseñando es para guardar tu alma y te sientas bien, te sientas protegido, vivas bajo su cobertura. Tu corazón debe estar lleno de salmos. No se refiere a repetir salmos que vamos aprendiendo en la iglesia, ojalá se lo aprendamos de memoria, eso es muy bueno. No significa estar aprendiendo constantemente estos
salmos, sino que el principio del salmo esté en el corazón de cada creyente. Definamos salmos. Salmos viene de la palabra con P, salmos, y significa explícitamente pulsar o pulsaciones de cuerdas. O pulsar cuerda o pulsaciones de cuerdas. ¿Qué quiere decir esto? Las pulsaciones de las cuerdas eran con la finalidad de traer dulzura al corazón. Entonces, lo que aquí está diciendo Pablo a través de este verso es que esas pulsaciones, las pulsaciones de tu corazón, sean armoniosas. No salga nada malo de tu corazón. Haz que tus palabras siempre sean de exhortación, de perdón, de edificación a los demás. Entonces, viene a significar que todo tu corazón esté lleno de armonía. No respondas sin pensar. Lo primero que se viene a tu mente, y cuando es una palabra negativa, páralo, fíltralo. Que de tu corazón, de tu boca, salgan salmos, no críticas, no cosas malas. Es feo cuando llega el cónyuge y siempre se le dice todo lo malo. Mira, se goteó la casa, se hizo esto, va a faltar esto, ya llevas 3 meses que no arreglas esta parte. ¿Cuándo vas a arreglar el baño? ¿Cuándo vas a poner esto aquí? Y uno llega cansado del trabajo, él o ella, y uno le está diciendo, pasó esto y pasó esto otro, no sabes lo que me dijo, no sabes lo que sentí. No hay salmos en ese corazón. No es que no se diga, pero primero alimente el corazón de gozo. Qué lindo que llegaste, me gusta cuando llegas, qué bueno que llegaste, me da mucha dulzura verte. Yo hablaba con los jóvenes de mi generación y ellos decían lo siguiente: a mí me pasa algo con mi novio y con mi novia, lo deseo, no yo la hora de que llegue. Sobre todo una muchacha me dijo, yo miro la hora, como yo salgo más temprano, tengo que esperar como 15 minutos para que él salga. Y lo miro y quiero ver y veo cuando baja del edificio, no es él, ay, no yo la hora de que llegue. Y cuando llega me dan unas ganas de pelear y no sé por qué. Y aquí el Pablo dice, salgan salmos de tu corazón. Una de las costumbres que tenemos nosotros y que he escuchado en diversas predicaciones es que las costumbres que a veces tenemos de sentarnos a la mesa a comer y lo primero que hablamos, ¿qué es? ¿Salmos o problemas? ¿No sabes lo que pasó? Ya estoy enojado porque me pasó esto en el trabajo. En el amanecer, cuando aquí llueve y de pronto salen algunos rayos del sol, se ve maravilloso. Y uno dice, qué linda la creación de Dios. Pero no nos acordamos de eso, sino que llegamos a la casa, sabes que en la mañana hubo un sol tan lindo, un amanecer tan precioso, ¿no? Llegamos diciendo, me hizo esto me hizo, no me pagó, no me hizo, no cumplió, etc. Entonces, salmos deben salir del corazón del creyente. Pregunta, ¿salen salmos de nuestros corazones constantemente? Si ponemos en una balanza los salmos y las quejas, ¿quién gana? ¿Quién gana? Porque nosotros, esto lo dije el jueves, lo comenté el jueves en el grupo de familia ahí. No somos cuerpos que tienen un alma, somos un alma que tiene el cuerpo. ¿Y a quién alimentamos más? Al cuerpo. ¿Acaso el alma no debe ser alimentada? Entonces,
donde más debiera haber salmos es en el seno de la familia. ¿Sí o no? Porque a los hermanos los vemos una vez a la semana, 2 o 3 veces a la semana, según las actividades con las que nos comprometamos. Y nos da gusto vernos, y apenas tengamos una palabra para el hermano, lo tenemos que hacer. Pero ¿qué pasa si un papá no le dice a su hijo que lo ama y viceversa por más de un mes, 2 meses? ¿No será extraño? ¿No se sentirá vacío el corazón? ¿No se sentirá hambriento el alma? ¿Cuántas veces dices te amo, te quiero, te aprecio, valoro lo que eres mi hijo, eres mi hija, eres mi papá? ¿Cuánto lo decimos versus dame, préstame, consígueme, escúchame? ¿Cuánto? ¿Y qué tal si ahora con esta exposición que nos da Pablo, nos comprometemos a ser más salmistas? ¿No nos haría mejor? ¿No nos haría bien? Porque si somos salmistas en nuestra familia, por extensión seremos salmistas ¿dónde? En la comunidad de fe. Si en casa no sabemos decir te quiero, te amo, gracias, lo aprecio, ¿lo vamos a poder hacer con los hermanos? Así que las pulsaciones del corazón sean armoniosas y que tu boca hable constantemente salmos. Haya salmos en tu vida diaria. Haya salmos en todo lugar donde vayas. Haya salmo aunque la persona contraria a ti sea hostil contigo. Haya salmos. Si ahora nosotros vamos al Salmos 19, vamos ahí, para que lo leamos todos juntos. Yo sé que hay esgrimistas que son más rápidos que yo y están en la comunidad joven de esta iglesia, que ya lo encontraron. Salmo 19, 14. Leamos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este verso no es solo una expresión, esto es una demostración de adoración. Solamente aquel que puede declarar al Señor, Señor, roca mía y redentor mío, entonces va a encontrar el anhelo de decir en sus labios salmos. Sean gratos los dichos de mi boca. Y no solo eso, porque esto, el anhelar siempre decir cosas que agradan al Señor, salmos, himnos, cantos, proviene de la meditación del corazón. Solamente meditando, filtrando a través de la meditación de que el Señor es mi roca, el Señor es mi Dios, y como Él es Dios, a Él le obedezco, a Él le debo toda obediencia. Y Él dice lo siguiente, que nosotros debemos ser siempre salmistas en nuestra forma de hablar. Sean gratos los dichos de mi boca delante de ti. En síntesis, el lenguaje de un adorador nace no solo en un culto, nace en la vida cotidiana, en su estilo de vida, y que se alegra de llegar a la presencia del Señor a hablar y cantar con el hermano las maravillas que Dios ha hecho en su vida, en su familia, en su entorno del día a día. Ahora, Pablo también se enfoca en un corazón centrado en Dios. El asunto es de cantar y hablar
habla de que nuestro corazón debe ser un corazón comprometido y que nuestros caminos sean comprometidos con el Señor. El corazón que reconoce todas las obras y las maravillas de Dios, el resultado es adoración. Si yo todos los días le digo al Señor, gracias porque me has levantado con salud, con fuerzas, tengo adversidades que enfrentar, pero estoy confiado de que tú me vas a abrir los pasos, me vas a dar las fuerzas, voy a poder seguir adelante, voy a poder enfrentar esta situación, lo hago confiado, por lo tanto, nadie me quitará el gozo, nadie me quitará la sonrisa, nadie me quitará la esperanza, nadie me quitará el esperar en ti, Señor. Entonces ese corazón adora. Es un adorador. El creyente entonces, como resultado, anhela la adoración comunitaria. Esto es, yo quiero ir a la iglesia, quiero cantar con mis hermanos. El corazón transformado entonces expresa los cantos con sus hermanos, ya sean cantos contemporáneos, ya sean cantos tradicionales, porque esos cantos nos edifican a nosotros. Por lo tanto, cada iglesia debe preocuparse de que sus canciones, himnos o alabanza debe ser alabanzas, cantos, himnos con principios. Amén. No podemos estar cantando media hora y saltando, aleluya, 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 gloria a Dios. Tú eres bueno, 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 gloria a Dios. Esa es una fórmula repetitiva de rítmica que a veces no edifica. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conscientes de que la alabanza debe edificarnos. Así que los cantos de una congregación deben ser ejecutados con principios bíblicos. Y yo me alegro de ir a cantar con mis hermanos porque las letras me van enseñando, me van edificando, me van acercando a Dios. Entonces, el canto en una iglesia cristiana debe ser con el objetivo de edificar al cuerpo de Cristo. El pastor Augusto Nicodemus, frente a esto, dice lo siguiente. Escuchen. Una canción, alabanza, puede tener una melodía extraordinaria, músicos de excelencia, una producción espectacular, una atmósfera emocional muy fuerte o penetrante, y aún así no ser espiritualmente edificante si su letra no es bíblica. Ahora, esto, dice, no rechaza la música contemporánea, pero ya sean cantos con estilos litúrgicos tradicionales o contemporáneos, el fundamento debe ser bíblico. Los cantos me deben acercar más a Dios. Nuestras emociones, nuestras palmas, nuestras manos se deben dirigir principalmente a Dios. ¿Cuál es el peligro? Y no me voy a extender en esto, pero ya lo hemos analizado con otros hermanos y pastores. ¿Cuál es el peligro del emocionalismo? La emoción no es el problema. Y me gustó este orden como se lo escuché a una persona. La emoción no es el problema, nosotros podemos llorar. Hay cantos que a mí me hacen llorar. El problema es el emocionalismo. ¿Qué es el emocionalismo? Es cuando procuro llorar, emocionarme para desahogarme yo. ¿A quién está dirigida esa emoción? El ántropos. Emocionalismo. Pero cuando yo uso mis emociones y derramo mi corazón delante del Señor, cuando por ejemplo, el salmo que me gusta y sale cantado, pacientemente esperé al Señor, yo puedo llorar con ese canto, porque fue Dios quien me sacó del hoyo, de la profundidad. Yo puedo levantar mis manos al cielo y decir, gracias Señor, porque tú has extendido tu mano de misericordia y gracia para mi vida. Entonces el emocionalismo es centrar todas las emociones en yo me quiero desahogar, yo quiero esta melodía es bonita, esta producción es maravillosa, no canto nada, pero levanto mis manos y lloro.
Eso es emocionalismo. Yo puedo emocionarme delante de la presencia de Dios porque Dios nos hizo con emociones. ¿Sí o no? Entonces, la ejecución de todos los elementos dentro de la liturgia cristiana debe procurar darle exclusivamente la gloria a Dios y no a la performance de una luz o un escenario o calidad o los precios de los instrumentos o los instrumentos tan altos que las voces no se oigan o las voces de la voz de la iglesia se escuche tan bajito que la gente deje de cantar. Cada uno de estos elementos son instrumentos, son buenos, se pueden ejecutar para que la congregación se oiga alabar a Dios. Porque la iglesia es la que necesita ser consolada, exhortada, animada a través de los cantos. Son hermosas las melodías, los arreglos musicales, son hermosas. Pueden ser, como dije, clásicas, tradicionales o contemporáneas. Pero son instrumentos para servir a la iglesia. No son los protagonistas para que la iglesia sirvan a toda la ejecución que hay por delante, sino que son instrumentos para que la iglesia adore. Ahora, nuestro verso base que leímos en el verso 19 apunta a las siguientes palabras: entre ustedes, hablando entre ustedes con, dice el verso 19. Ya dijimos, tanto el hablar como el cantar se refieren al canto congregacional como al procurar constantemente al hermano, hablando entre ustedes. Hablando entre ustedes nos indica que haya una preferencia en amarnos primeramente nosotros, porque es más fácil amar a veces al hermano de la iglesia que hasta la propia familia. ¿Por qué? Porque nos estamos formando bajo una misma base doctrinal. Hay ocasiones que con familia no nos llevamos bien porque pues les hablamos de la palabra y dicen, ya no empieces. Entonces dejamos las cosas en paz y por más que queremos compartir quizá un testimonio, un salmo, lo que Dios me habló en la mañana, en mi devocional, qué sé yo, lo queremos compartir. Dice, ya no empieces con tu religión, no me interesa, yo soy católico, yo soy adventista, yo soy acá, yo soy pentecostal, qué sé yo, no hables conmigo. Y a veces hay rechazo en ese contexto. Por eso Pablo dice, entre ustedes, prefiéranse siempre entre ustedes. Si yo voy a expresar salmos con mi hermano, también voy a hablar sobre mi corazón a mi hermano de confianza. No significa de que todos estemos obligados a tener a un hermano de confianza dentro de la iglesia, pero es bueno tener uno, dos o tres, no solo uno. Porque dice un pastor lo siguiente, dice, si tú tienes a un solo amigo en la iglesia es cómplice, pero si tienes a varios, hermandad. Pues yo tengo un solo hermano amigo y yo voy a ir a contarle todo lo que me hicieron. El otro hermano me hizo esto. ¿Por qué mi amigo me va a decir? ¿Qué me va a decir? Te apruebo, te apoyo, tienes razón. Entonces, cuando hay un solo amigo dentro de la iglesia es complicidad. Pero cuando hay varios amigos hay consejería y en la multitud de consejos está la sabiduría. Por eso Pablo dice, entre ustedes, canten ese salmo que sale del corazón, entre ustedes. Ámense, quiéranse, respétense, confíense entre ustedes. No en una sola persona. Y debido a eso, las iglesias han pasado por situaciones muy adversas por hermanos cómplices, no hermanos en comunidad. El hermano te edifica, tiene la función de edificarte dentro de una iglesia madura, y esta iglesia es madura porque hemos hablado sobre el propósito de los dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Cuál es el objetivo y la meta de los dones que Dios les da a la iglesia? ¿Cuál es? Edificar al cuerpo de Cristo, es decir, a mi propio hermano.
El objetivo de hablar entre ustedes, por lo tanto, tiene el propósito de edificarnos unos a otros constantemente. Ese es el propósito de los dones. ¿Te puede edificar el mundo de la misma manera? Pronto los amigos del mundo comienzan a hablar un lenguaje completamente distinto al que uno tiene. Hay un señor que yo llevé en el carro, ya grande, se me subió acá porque pues es hija de un cliente, así que qué bueno conocerle a usted, y empezó con groserías y groserías y groserías, y normal era su lenguaje, ya prácticamente pegado, cada 3 palabras una grosería. Y me dice, oiga, ¿y usted solo se dedica a esto? No, yo soy pastor. Y desapareció la grosería. Y me dice, oh, disculpe. ¿No? ¿Me podría edificar ese señor? Es mayor que yo. Tiene más vida que yo. Más experiencia que yo. Ha enfrentado muchas enfermedades y ha salido adelante. ¿Pero me podría edificar ese señor? La respuesta es no. Podría darme consejos parciales para una gracia común. Pero para la salvación, no. Para eso tengo mi iglesia. Para eso están mis hermanos. Hasta los muchachos a veces citan ciertos versos y yo lo agarro así, pues, y digo, oh, me está hablando el Señor. Por lo tanto, mi propósito en la iglesia es edificar a mi hermano. Porque Dios me dio los dones para eso. Mi pregunta es, ¿estamos edificando a mi hermano? Tenemos solamente algunos días para vernos, nada más. Y cuando lo vemos, lo edificamos. ¿Lo estamos edificando? ¿Sabía usted que probablemente tuvo un problema con su cónyuge y viene muy desgastado y necesita una palabra de aliento? ¿Sabía usted que probablemente tuvo una diferencia con sus hijos y necesita una palabra de aliento? Y quizá usted estuvo en la mañana leyendo un pasaje bíblico y el pasaje bíblico que Dios a usted le dio es para compartirlo. Insisto en esta pregunta porque se la oía a un pastor decir muy fuertemente, ¿por qué te sientes solo si tienes una iglesia? ¿Por qué iglesia lo hace sentir solo a tu hermano? La iglesia del primer siglo se amaba tanto que atrajo a gentiles, ricos, pobres, aristócratas, esclavos, libres, amos. Era una iglesia atrayente porque la iglesia se edificaba uno a otro. Hay un pasaje que me gustaría predicar más adelante, pero dice que en la Reina Valera del 60, no en nuestra versión, dice que el Señor, el capítulo 2 de Hechos hasta el final, 42 creo que es, dice, y el Señor añadía cada día, ¿a quién? A la iglesia, a los que serían salvos. La pregunta es, ¿añadía el Señor cada día al ministerio del pastor? Si hubiera sido así, diría el Señor, todos los días añadía a la iglesia. No, diría, todos los días del Señor añadía a los salvos por el trabajo del pastor, o de los ancianos, o de los presbíteros. Pero la palabra dice que todos los días el Señor añadía a la iglesia, iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Por qué? Porque había un amor y ellos entendieron que Dios repartía dones para la edificación del cuerpo de Cristo.
Aunque no era perfecta, la iglesia del primer siglo, no hay que idealizarla, pero sí era una iglesia que se preocupaba por amar a su hermano entre ustedes, entre ustedes. Por lo tanto, te conviene abrir espacios para relacionarte con tu hermano. Te conviene relacionarte constantemente en la iglesia, en los hermanos, porque van a tener una misma doctrina, una misma enseñanza, una misma guía, una misma cobertura, en el cual cuando tú digas, me pasa esto, o estoy feliz, o estoy triste por esto, tu hermano te va a entender. Te conviene abrir los espacios para relacionarte con tu hermano sabiendo que Dios va a usarte para edificarlo. Ese es el propósito de la iglesia. El resto es religiosidad. El resto es venir a calentar una silla. Pensemos sinceramente en esto. Todas las actividades que nosotros realizamos cotidianamente nos cansan y nos desgastan, ¿sí o no? ¿O alguien quiere trabajar toda la vida feliz hasta los domingos? Que le encante y diga, no, yo voy a trabajar, me encanta la presión, me encanta vivir de esto. La economía cansa, el trabajo cansa, los relacionamientos sin Cristo cansan. Si mi matrimonio no le filtro la palabra de Dios y sus principios me cansan. Aún siendo cristianos hay mentiras, hay engaños, hay dolores, hay decepciones, hay traiciones, aún siendo cansan. Cuando son cristianos no fundamentados en la palabra, cansan. En el fondo, los principios del mundo cansan. Todo en algún momento nos agota. En síntesis, el mundo agita nuestros corazones, nos turba, nos agota, nos pone ansiosos, nos angustia y nunca sacia. Nunca sacia. Por estas causales el culto o la iglesia pasa prácticamente a segundo plano. Ay, son muchas las veces que hay que ir a la semana a la iglesia. Ay, si fuera solamente una vez en la semana, el culto, ojalá una vez al mes y con eso ya, pues vaya a la iglesia católica. Pues, ¿no? Por el mundo en ocasiones, por causas del mundo, nos cansamos, nos agotamos y no queremos participar, no queremos relacionarnos, no queremos abrir nuestro corazón sabiendo de que nuestro hermano nos puede edificar. La pregunta aquí es, cuando encuentro estos síntomas y los pastores encuentran estos síntomas en sus iglesias, dice, ¿se estará perdiendo el primer amor? Por lo tanto, urge identificar qué es lo que estás haciendo, qué es lo que te está desgastando, si es que realmente se ha perdido el amor del principio. ¿Cómo eras cuando recién llegaste al Evangelio? ¿Qué hacías? ¿Cuál era la disposición de tu corazón de servir? ¿Cómo era tu corazón al principio? ¿Qué lo ha desgastado? Mucha gente en un principio se acercaba a la iglesia, al pastor, a los líderes y decían, yo quiero servir, yo quiero conocer más al Señor, yo quiero servir más al Señor. ¿Qué pasó con eso? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa cuando entramos en un letargo de esta manera? ¿Lo podremos identificar? La Biblia sí. Le llama afanes. Altares que se levantaron y quitaron ese primer amor que hubo en un principio en la vida de fe. ¿Le estás dando prioridad? ¿A qué cosa le estás dando prioridad? ¿Qué es lo que ha producido un afán en ti cuando Dios quiere romper las bendiciones en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en todo? Pero ¿qué es lo que está ocupando prioridad hoy en tu vida? ¿Trabajo, la economía, los hijos, cónyuge? ¿Un matrimonio, una carrera, un emprendimiento? ¿Qué es? Pero la palabra dice lo siguiente, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Y eso lo tienen que filtrar ustedes. Es cuando nosotros ahora debemos acercarnos a buscar la respuesta de Dios. Si nosotros leemos y volvemos al Salmo 119, vamos al Salmo 119. Como dijo Perlita, esto está dividido en el alfabeto hebreo. Todo el Salmo habla de los estatutos de Dios, pero también, si se fijan, dicen algunos expositores, que si nosotros leemos con detención el Salmo 19, pareciera que el autor, que es anónimo, estuviera angustiado, estuviera desesperado. ¿Por qué? Porque compara dos caminos, el camino del hombre y el camino de Dios. Si leemos a partir del verso 25, que prácticamente dice casi lo mismo que Perlita estuvo exponiendo, a partir del Dalet hasta el 32, dice así: mi alma está pegada al polvo, vivifícame según tu palabra. Mis caminos te declaré y me respondiste, enséñame tus leyes. Hazme entender el camino de tus ordenanzas y meditaré en tus maravillas. Mi alma llora de ansiedad, sosténme conforme a tu palabra. Aparta de mí el camino de engaño y enséñame tu ley. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque das amplitud a mi corazón. Dos caminos, camino del hombre y el camino de Dios. El camino del hombre es ansiedad, desesperación y dolor. El salmista, como dije, parece angustiado por causa de sus propios caminos y los compara con el de Dios y termina dando gemidos para que Dios enderece sus pasos. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Dichosos, hermanos, dichosos los que logran entender este principio a temprana edad y no en su etapa tardía de vida. ¿Qué dice el salmista de lo que podría ser una queja de los propios caminos del salmista? Y yo pues me gustaría ver si alguien tiene la versión Reina Valera del 60, que me pueda leer el verso 1. ¿Alguien tiene la Reina Valera del 60? A ver, el verso 1. Del 119, verso 25. ¿119, 25? Sí. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Cuándo pide a alguien que le vivifique? El alma. ¿Cuándo pediría yo que Dios vivifique mi alma? Cuando esté abatida, ¿verdad? Es un contraste. Los caminos del hombre produce esto, abatimiento. ¿Qué es estar abatido? En nuestra versión dice, está pegada al polvo. Significa que todos mis afanes, por lo que invierto, por lo que trabajo, me agotan, me cansan. A la larga me trae un abatimiento tal y no vale la pena. ¿Qué sucede cuando alguien vive sus propios caminos? Otra vez el verso 28, por favor, Betty. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. El mundo nos sacia. Usted va a querer llegar a una meta, va a querer alcanzar esto y después va a decir, no, ya si ya lo alcancé puedo más, y se va a volver a afanar y se va a volver a afanar y algún día me va a resultar. Y toda la vida no hay paz, no hay descanso, no se disfruta la plenitud del Evangelio porque eso ocupó el primer lugar en el corazón de las personas.
Se deshace mi alma. Hay dos cosas que pronuncia esta selección de versos. Los propios caminos abaten el alma y se deshace el alma de ansiedad. Ansiedad es continua sed. Ansiedad es continua sed. Proverbio dice que la esperanza que tarda es dolor al corazón. Ansiedad es sed. Y como tengo esperanza de saciar mi sed, Proverbios dice, la esperanza que tarda es dolor al corazón. Duele el corazón. No he llegado, mañana llego, el próximo año llego, en los siguientes 10 años llego y se me va la vida. Los propios caminos. Ha buscado la paz en todos sus emprendimientos y no la halló. Y se fue la vida. Y fue advertido por la palabra muchas veces. El ser humano no comprende la revelación de Dios a menos de que el Espíritu Santo lo haga, y por lo tanto nuestro clamor debe ser: Espíritu Santo, cambia mi corazón, transforma mi mente, porque quiero deleitarme en tu presencia. Por lo tanto, el salmista se dio cuenta que todos sus caminos fueron engaños, fueron mentiras en los que ocupó e invirtió años, fuerzas, recursos y no encontró su paz. Así lo dice el verso 29 y lo leo. Aparta de mí el camino del engaño y enséñame tu ley. Por eso dije que este principio sería bienaventurado en las personas jóvenes que entienden este principio. No cuando ya ha pasado años con tantas cargas encima. ¿Cuál es la conclusión del salmista? Dice que todos sus propios caminos no sirvieron de nada, que es mejor el camino del Señor, y lo expresa así. Verso 25, vivifícame en tu palabra. Este gemir procede de un corazón que necesita un verdadero sentido y propósito de vida. Enséñame tus estatutos, en el verso 26, porque sus propios principios solo le trajeron dolor y confusión. Hazme entender el camino de tus estatutos, verso 27, porque reconoce que solo Dios puede abrir la mente para comprender la voluntad de Dios. Por lo tanto, devela dependencia. Cuando alguien cree en sus propios caminos, revela que el corazón es orgulloso, se ha dirigido por sus propios pensamientos, ideas y experiencias. El salmista, después de sentirse orgulloso de sus propios caminos, reconoce que no ha sabido administrarlos bien y nada le sirvió, y pide a Dios que por favor cambie ahora sí sus caminos. Ahora sí prefiere sus estatutos, ahora sí prefiere sus leyes, ahora sí prefiere sus testimonios, ahora sí prefiere los dichos de su boca. Susténtame según tu palabra, dice el verso 28, es como si dijera: ya no quiero vivir más yo, quiero que tú vivas en mí. Concédeme tu ley, en el verso 29, y en el 31 dice: no me avergüences. ¿Quién lo pudo haber avergonzado? Sus propios caminos. Y por último, por el camino de tus mandamientos correré, en el verso 32. Ahora sí, después de ¿cuánto tiempo, cuántos años, cuánta inversión? Ahora sí el salmista dice que, y reconoce mejor, que no es bueno sus propios caminos. Y dice: ahora sí, me apresuraré, lo que me queda de tiempo, me apresuraré a servirte, a buscarte, a comprender tu ley. Ahora, como conclusión, hermanos, de todas estas angustias que produce la ansiedad del afán, Dios quiere librarnos. Cuando nos dirigimos con nuestro corazón hacia una verdadera adoración, que incluye procurar saludablemente a mi hermano en un relacionamiento saludable con los principios de la palabra de Dios. El hermano entonces debe ser un refugio para cuando haya señales de mucha ansiedad. El pastor Ibai me dio 5 consejos ante una situación hace un tiempo. Primero oración, luego palabra, consejería
Ya se me olvidaron las otras dos. Pero estas son importantes. No se olviden la oración, la palabra, la consejería, las circunstancias, el ambiente. Y repite algo que ya sabemos: las circunstancias no hablan por Dios, se alinean a Dios. Así que las circunstancias no hablan. Y lo otro, este era el tercer punto que tenía que llegar: paz. Lo que haces, ¿te trae paz? Dos tipos de paz: la paz antropos, es decir, la satisfacción temporal. Si yo voy en este momento y me ponen, hermanos, un platillo del Burger King, sería feliz y por fin alcanzaría mi paz, porque he hecho dieta hace como 2 meses. Pero esa paz es temporal. No es esa paz a la que nos referimos. Lo que estás haciendo te trae paz, armonía, permite que tu corazón esté libre para cantar y hablar salmos desde tu corazón. Paz. Lo que haces te trae paz, te satisface en armonía con la voluntad de Dios, te satisface plenamente. Plenamente significa a largo plazo. Te satisface plenamente. Lo que estás haciendo en este momento te satisface plenamente. Eso es lo que vas a encontrar en la presencia del Señor. Nosotros decimos la presencia del Señor, y algunos lo entienden como una fuerza magnética que está en la iglesia y dice: yo estoy en la presencia del Señor. La presencia del Señor está en la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia soy yo. Dios depositó en nosotros los dones, y los dones es la presencia del Señor en forma continua para servirnos, apoyarnos, refugiarnos entre nosotros. Es decir, que cuando yo llego a la iglesia, la presencia de Dios está, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está Él. Está Dios en los dones que me dio para poder exhortar, animar, fortalecer, cubrir a mi hermano. Por eso la gente quiere llegar a la iglesia, porque está el hermano que me sonríe, el hermano que me exhorta, el hermano que me anima, el hermano que me corrige y el hermano que me consuela. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Hay una canción de Marcos Witt muy antigua que decía: enciende una luz, déjala brillar. Y fíjense a dónde está dirigida esa luz. ¿Dónde se enciende esa luz? Se pone una luz que Dios puso en el corazón, se pone debajo de la mesa. ¿Sirve? ¿Dónde se pone? Cada uno de ustedes recibió un don. Cada uno de ustedes recibió una luz. No lo pongan debajo de la mesa. Pónganlo encima de la mesa. Y de esta forma, esta ciudad se llene de una luz enorme y que lleguen a decir: ¿qué tienen ellos? Ellos tienen la presencia del Señor. Son llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra